Bueno, vamos a seguir con un poco más de trigonometría. Habíamos el otro día empezado con el tema de la circunferencia trigonométrica. Y la circunferencia trigonométrica, que es una circunferencia de radio 1, podemos dividirla en 4 cuadrantes, ¿no? Poniendo el eje Y en el medio y el eje X en el medio. Y como tiene radio 1, ¿sí? O sea, imagínense que yo agarro y esta medida vale 1, esta medida vale 1, esta medida vale 1, esta medida vale 1, ¿no? Todas las medidas valen 1. Y, digamos, podríamos decir que en un cuadrante, este es el punto 0, 1, ¿sí? 1, perdón, 0, 1, no, quise poner 1, 0. 1 de la X y 0 de la Y. Acuérdense que el eje X es Y igual a 0. Y este punto sería 0, 1. 1 de la X, acuérdense que el eje Y es X igual a 0. Y 1 de la Y, este sería menos 1, 0. Y este 0, menos 1. ¿Sí? Es decir, si, como habíamos dicho en el video anterior, el seno del ángulo alfa, ¿no? Imagínense que yo tengo un ángulo alfa, es igual a Y, y el coseno de un ángulo alfa es igual a X, en cada punto del arco de la circunferencia, yo voy a tener una coordenada en X y otra en Y la coordenada en Y va a ser el seno de alfa, y la coordenada en X, el coseno de alfa. Por ejemplo, si yo estoy en este punto, que corresponde a los 0 grados, ¿sí? O sea, si alfa es igual a 0, estoy en este punto, en el punto que lo vamos a poner en rojo, ¿sí? Esto correspondería, este punto sería seno de 0 y coseno de 0, ¿sí? La coordenada coseno, o sea, la coordenada X va a ser coseno de 0, y la coordenada Y de ese punto va a ser seno de 0, porque habíamos dicho que Y era seno y X coseno, ¿no? Y como el ángulo es 0 grados, yo puedo decir que coseno de 0 es igual a 1, a esta coordenada, ¿se entiende, no? Y seno de 0 es igual, o sea, coseno de 0 es igual a 1 y seno de 0 es igual a 0, ¿sí? Si yo estoy en este ángulo, que serían 90 grados, ¿sí? Vamos a poner acá 90 grados. Entonces, la coordenada X e Y de este punto va a ser la que corresponde a la coordenada de seno de 90 y coseno de 90, ¿sí? Entonces, puedo decir que seno de 90 es igual a 1, porque la Y es 1, porque acuérdense que esto es la Y, que es 1, y esta es la X, que es 0, o sea, coseno de 90 es igual a 0, ¿sí? Y también podríamos hacer lo mismo con 180, fíjense, en 180 grados yo estoy en el punto menos 1, 0, menos 1 es la X, 0 es la Y, menos 1 es el coseno, Y es el seno, o sea que seno de 180 es igual a 0 y coseno de 180 es igual a 1, ¿no es cierto? A menos 1, ¿sí? Y por último puedo ir a, vamos a poner este colorcito, para el ángulo 270, ¿sí? Vamos a recordar 0, 90, 180, 270. La coordenada 0 y menos 1 van a corresponder al ángulo 270. La coordenada 0 es la X, coseno de 270 va a ser la X, que va a ser 0, y seno de 270 es igual a menos 1, que es la Y. ¿Sí? Fíjense que cada punto que esté acá en la circunferencia es un punto de seno y coseno, ¿no es cierto? Los ángulos crecen en esta dirección, 0, 90, 180, 270, 360, y después siguen. O sea, si yo, digamos, la ventaja de ir a la circunferencia trigonométrica es que los ángulos pueden variar
cualquier cosa, a diferencia de lo que es un triángulo, ¿no? Entonces yo en un triángulo puedo tener ángulos que van entre 0 y 90 y acá puedo ir hasta, no sé, esto sería, si yo a 360 le sumo 90, me queda 450, le sumo 90, 540, 230, 720, y puedo dar 1000 vueltas hasta el infinito, y también puedo ir para el otro lado de los negativos, ¿no? Menos 90, menos 180, menos 270, menos 360 y así sucesivamente. Al lado de los positivos. Vemos entonces que si yo estoy acá en este punto, en 360 grados, tengo las mismas coordenadas de X e Y que en 0, y si doy dos vueltas y estoy en 720, tengo las mismas coordenadas de X e Y que 0, ¿sí? O sea que al repetirse las vueltas, los valores de seno y coseno se repiten, ¿sí? Y es más, ¿no es cierto? Fíjense que en el primer cuadrante, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Si yo tengo un punto, ¿sí? Acá, este punto vamos a poner que es 1/2 de la X, y vamos a suponer que tiene un medio de la Y, es 1/2 de la Y, quise decir, pongamos que es 1/2 de la Y, y un valor de X, ¿no es cierto? Este valor de, bueno, hoy estoy con problemas, 1/2 de la Y y un valor de X, ¿sí? A ver, yo sé que si esta hipotenusa vale 1, yo sé que el valor de X y el valor de Y tienen que ser de tal manera que X al cuadrado más Y cuadrado es igual a 1, ¿sí? A ver, si la Y vale 1/2 al cuadrado más X al cuadrado tiene que ser igual a 1. X al cuadrado más 1/4 tiene que ser igual a 1. X al cuadrado va a ser 1 menos 1/4, que es 3/4. X es igual a más menos la raíz cuadrada de 3/4. Más menos la raíz cuadrada de 3/4. Que puede ser más 3/4. O sea, si yo distribuyo la raíz, me queda raíz de 3 sobre 2, ¿no? Más menos raíz de 3 sobre 2. ¿Y por qué me da dos valores? Porque 1/2, ¿sí? Vamos a ponerlo en rojo. Si este valor es 1/2, va a haber dos valores de X que tengan este valor de 1/2. Uno en el primer cuadrante, ¿sí? Que va a ser raíz de 3 sobre 2, 1/2. Y otro en el segundo cuadrante, ¿sí? Que va a ser menos raíz de 3 sobre 2, 1/2. ¿Sí? Fíjense que este valor de X, 1/2, corresponde a un nivel de apertura, ¿sí? Que va a corresponder a este mismo valor de Y con esta apertura. Por ejemplo, si acá hubiera 30 grados, acá también habría 30 grados, ¿sí? Es decir, sabiendo los valores del primer cuadrante, los del segundo cuadrante en la Y se van repitiendo, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque es decir, si yo trazo una recta paralela al eje X, o sea, una recta horizontal, tengo una coordenada de Y que va a ser igual a la coordenada de Y en este otro ángulo, ¿sí? Y para cada coordenada de Y, yo voy a poder calcular a partir del teorema de Pitágoras una coordenada de X que cumple con ese teorema, ¿no? Cuando hablamos de Y, acuérdense que estamos hablando de seno, y cuando hablamos de X, estamos hablando de coseno, ¿sí? Bien, a ver, vamos a ver algo más. Si yo sé un valor de seno, por ejemplo, supongamos que yo sé que seno de 30 grados es igual a 1/2.
Con esto yo también sé que coseno de 60 grados también es un medio. Y vamos a explicar por qué. Vamos a volver un poco al video anterior donde yo tengo el triángulo, el triángulo rectángulo, y tengo un ángulo alfa, ¿sí? Y tengo un ángulo beta. Alfa más beta me tienen que dar 90 grados, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que el seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Y sé que el coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa, ¿se acuerdan? Entonces, supongamos que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. ¿Cuánto es seno de alfa? ¿Cuánto es seno de alfa? Seno de alfa es el opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es C. ¿Y cuánto es coseno de beta? Fíjense que ahora estoy centrado en el ángulo beta, donde este va a ser el opuesto, ya no es el adyacente, este es el opuesto, este es el adyacente y este sigue siendo la hipotenusa. El coseno de beta va a ser igual a B sobre C. ¿Sí? ¿Qué quiero decir esto? Vemos que el coseno de alfa, el seno de alfa y el coseno de beta son iguales. ¿Sí? Si alfa más beta es igual a 90 grados, yo podría decir, entonces, puedo concluir que beta es igual a 90 menos alfa. Entonces, coseno de 90 menos alfa es igual a seno de alfa. Con esto podemos decir que el seno y el coseno son complementarios. Es decir, se me ocurre un ángulo alfa cualquiera, 10. El seno de 10 es igual al coseno de 90. Se me ocurre otro ángulo alfa, es 60. El seno de 60 es igual al coseno de 30. ¿Sí? Vean entonces fácilmente que el seno de 45 es igual al coseno de 90 menos 45. ¿No? O sea que el seno del 45 es igual al coseno de 45. Y con esto podemos hallar el valor del seno y el coseno, porque sabemos de la clase anterior que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Si el seno es igual al coseno, yo puedo decir que el seno cuadrado de 45 más coseno y seno son iguales, seno cuadrado de 45, vamos a poner 45, podríamos poner coseno, pero es igual a seno, ¿no? Es igual a 1. 2, seno cuadrado de 45 es igual a 1. Seno cuadrado de 45 es igual a 1 medio. Y seno de 45 es raíz de 1 medio. ¿Sí? Fíjense, bueno, raíz de 1 medio es lo mismo que 1 sobre raíz de 2, porque puedo distribuir las raíces. Y si multiplico y divido por la raíz del denominador, para racionalizar, ¿no? Raíz de 2 sobre raíz de 2 es 1, así que no cambia nada. Puedo multiplicar 1 por raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado de 2, y me queda que seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2.